Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias. Muy bien. Un hermoso día. El sol brilla y calienta al grupo. El suelo acaba de secarse y calentarse del rocío húmedo de la noche. Se puede escuchar algunos aves cantando en los olivos. El aire está lleno de aroma de las flores del alrededor. El zumbido de las abejas hoy suena solemne y expectante al mismo tiempo. Jesús está con sus discípulos en el pueblo de Betfagé, en el monte de los olivos. Desde la colina se puede mirar hacia abajo en la ciudad de Jerusalén. Ahora dos discípulos se acercan al grupo. Llevan dos burros consigo, una asna y un pollino. Los discípulos ponen su túnica en los burros y Jesús sube al potro. La caravana se mueve en dirección a la puerta este. Al acercarse a la ciudad, el pueblo se aglomera, anima, saluda con ramas de palmas rotas. Extienden su ropa sobre la tierra para que Jesús pueda cabalgar sobre ella. Gritan en confusión y finalmente se unen en exclamar. Esto escuchamos en Mateo 21, verso 5. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, manso y montado en una asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Los admiradores ciertamente tenían una profecía de Zacarías en sus oídos. Zacarías 9, 9 y 10. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él habrá paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Dejemos ahora esta escena de fuertes alabanzas y gritos, y atrejos y bulicio. Consideremos cómo sucedió esto. Porque el Hijo de Dios está en la tierra para llevar a cabo su obra de salvación. ¿Cómo empezó todo? Primero, armonía ilimitada. Finalmente, el primer pecado del universo. ¿Cómo surgió? No sabemos. El misterio de la maldad. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de Aurora? Has sido derribado por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Es Isaías 14. El primer pecado del universo, orgullo, autoengrandecimiento, megalomanía. ¿Por qué? Porque el primer pecado es justamente el orgullo. Dios no quería estar solo y creó los mundos con los ángeles. Y no creó los ángeles como secuaces incompetentes. Se dice que Lucifer fue la mano derecha en el reinado de Jesús. Pero para Lucifer esto no fue suficiente. Él, la criatura, quería ser como el Creador, incluso para estar por encima de él. Quería liberarse de la dependencia de Dios. Así se convirtió en el diablo. ¿Y cuáles fueron los primeros actos de su nueva vida? Libre determinación extranjera.
insitúan un tercio de los ángeles y finalmente incluso a Adán y Eva, los primeros hombres, incitó también a la desobediencia, a la autorrealización. Estaban tan ciegos que como seres humanos ya no reconocían su dependencia del Creador o no querían reconocerlo. Las consecuencias de sus acciones son obvias. Desde entonces, el egoísmo, la ambición, la desconfianza, la envidia, la amargura, la impaciencia y la intolerancia han reinado en nuestra tierra. Nuestro tiempo es un tiempo de guerra y lucha. Ha habido guerras civiles, la Guerra Fría y muchos otros tipos de guerras mezquinas entre vecinos, grupos de interés, los sexos, etc. La relación entre el hombre y Dios, entre el hombre y el hombre y el hombre y la naturaleza es muy tensa hoy día. Del orgullo se puede derivar violaciones de casi todos los 10 mandamientos. Tal vez por esto fue el primer pecado. El hombre orgulloso no tiene la referencia correcta hacia Dios, sino que se ve primero a sí mismo. Cuando sirve a sus propósitos, usa la obra de Dios para sí mismo y le gusta usar el nombre de Dios como afirmación de su posición. Lo que los demás piensan de él es importante para el orgulloso, por lo que miente cuando es necesario para salvar su reputación. Él envidia a los demás que tienen algo que también a él le adornaría y no tiene escrúpulos para conseguirlo. Él solo se ve a sí mismo. Siempre quiere ser el mejor. Se esfuerza por ser alabado por el mundo. Solo se rinde cuando ya está en la cima. No importa cómo llegó allí, destruyendo la reputación de los demás, robando sus buenas propuestas para venderlas al jefe como propias. Para esto ya se necesita un cierto grado de descaro. Está poco interesado en los sentimientos y la difícil situación de los demás. No siente amor de verdad. Otras personas son vistas por el orgulloso solo como un medio para lograr su objetivo y su blanco. Inclusive es para muchos un orgullo sentirse ser impredecible en ser necesario para su cónyuge. Ay, y cuidado que algo le pase al orgulloso. Es muy sensible. Si otras personas tienen la culpa, entonces ya están muertas para él para siempre. El orgulloso busca despiadada y estrictamente en su acción. Culpa por los peores motivos. Presenta su situación en público con intenciones de humillar y salir ileso y inocente. Si ningún hombre puede ser considerado directamente responsable o culpable, se dirá que Dios o el destino lo son. La amargura se apodera de su alma y duda de la bondad de las almas. Sospecha, perspicacia están siempre detrás como trucos. Si hay varios orgullos juntos, compiten por la cima. El caso favorable es tal vez solo acerca de quién es el mejor fabricante de diversión. Se hacen bromas sobre los presentes y sobre los que no están presentes. ¿Quién puede hacer la broma más pesada y mezquina, divertida del otro? Ha ganado. No es necesario encontrar respeto y referencia aquí. No van a encontrarlo. El espíritu de la arrogancia y presunción, por supuesto, no están excepto en nuestra iglesia. Lucas 18, verso 10 a 14.
2 hombres subieron al templo al orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba así, para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino se golpeaba al pecho diciendo: Dios, ten piedad de mi pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. A través del comportamiento orgulloso en nuestra iglesia cristiana hay un espíritu de discordia. Esto hace que nuestro cristianismo sea inverosímil. La misión entonces ya no tiene sentido. ¿Cómo podemos herir tanto a Dios? Y sobre todo, ¿cómo salimos de esta desagradable situación? Nosotros, como cristianos, sabemos que Jesús es la solución a todos nuestros problemas. Que nada puede ser demasiado difícil o demasiado desesperante para nuestro Salvador. Pero, ¿qué cambiará Jesús en nosotros primero si le dejamos llegar a nuestros corazones? Volvamos ahora a nuestra escena inicial. El Señor de señores y Rey de reyes está entrando en Jerusalén. No con carros de combate o un ejército armado, no con trompetas anunciando su llegada. Jesús monta un potro de burro, cumpliendo las escrituras. Este símbolo es el rechazo de los celotes y de un mesianismo político. Él es el Salvador pacífico, sin emplear la fuerza de Dios. El hecho que algunos reyes, antes que él también, entraban a Jerusalén en un burro, no resta importancia a esto. Estos reyes hicieron esto solo porque querían ver esta profecía cumplida, es decir, por orgullo. Jesús, sin embargo, cabalga sobre el burro por humildad. ¿Mostró Jesús también un comportamiento humilde en otros momentos de su vida terrenal? Claro. Vamos a leer una cita bíblica muy conocida de la carta a los Filipenses. Filipenses 2, 5 a 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, en cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí encontramos la máxima humildad del universo. El creador, el Hijo de Dios, abandona su trono, renuncia a la adoración perpetua, renuncia a su posición y se convierte a un hombre sin omnipotencia, sin inmortalidad. Él nace y vive como cada niño pequeño. Es perseguido por los ejecutores dispuestos de Satanás. Herodes intenta matarlo. Jesús crece en la pobreza, sigue los pasos de su padre adoptiva y aprende a ser carpintero. Verdaderamente una profesión regular y físicamente exigente.
Finalmente, a la edad de 30 años, cuando era adulto, participó en el bautismo de conversión de Juan. Llevaba sin un centavo, dependiendo de la hospitalidad y la ayuda de quienes lo rodeaban por las aldeas de Israel. No hay majestad visible, ni vestido noble, ni deferencia que exija honra. Pero si miramos de cerca, se puede ver el comportamiento especial y noble que diferenciaba a Jesús de todas las demás personas. Jesús beneficia y acepta a todos los hombres. No los mira desde arriba, ni siquiera el menor de los ciudadanos terrenales. Y entiende a la gente, puede mirar en sus corazones. Esta habilidad no tiene que ver con su divinidad, sino está por su humilde corazón. Él no grita en los callejones, ni rompe la carne aplastada, sino que la levanta sensiblemente, como a la mujer en la fuente de Santiago, o al cojo en el estanque de Bethesda, etc. En fin, llega a Jerusalén en el burro. Él comienza de su vía crucis. Jesús celebra la Pascua con sus discípulos por última vez. Pero algo tremendo y maravilloso está sucediendo. Jesús lava los pies de sus discípulos como un esclavo de la casa. Más tarde, en Getsemaní, nuestro Salvador toma los pecados del mundo sobre sus hombros y carga un peso pesado en ellos. Sin resistencia y sin una palabra dura, se deja capturar, azotar, burlar, escupir, golpear y finalmente crucificar. En el camino al Calvario consuela a algunas mujeres más que lloran por él, y él las prepara para la destrucción de Jerusalén. Al llegar a Gólgota, clavos afilados y oxidados penetran a través de sus nobles manos que han consolado, sanado y bendecido a tantos. Él pide perdón a su padre en nombre de sus verdugos. Él se cuida de su madre, que no esté solo en estas horas difíciles en el futuro. Y pone a su lado su discípulo favorito, Juan, el mejor, para que se cuide ella como un hijo lo haría. Poco antes de su muerte, que solo los peores criminales delincuentes tuvieron que enfrentar de esta manera, todavía se ocupa de uno de los dos compañeros crucificados y le muestra el camino al cielo. Esta era su propia tarea en la tierra, hasta su último aliento, un servicio al prójimo, al mundo que ha caído en pecado, un servicio de amor y sacrificio. ¿Cómo podríamos mantener la calma en esta situación? ¿Nos quedaremos indiferentes? ¿Permaneceremos en nuestro pantano de orgullo y egoísmo? Jesús habla en Mateo 11, de versículo 28 a 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprenden de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Muchas personas ya muchas veces han tratado de ser buenas, de cambiar y mejorar por sus propios esfuerzos. Pueden haber algunos éxitos, pero después de todo, las desventajas
de su carácter y acciones volvieron a prevalecer. Uno no puede salir del pantano de la arrogancia por su propia fuerza. Es por eso que Jesús nos invita a buscar nuestra esperanza en Él. Jesús puede liberarnos de la carga y cambiar nuestra actitud. Él quiere que aprendamos humildad y mansedumbre de Él. Y quiere darnos la fuerza que necesitamos para hacerlo. Aprender de Jesucristo significa aprender a triunfar. Esto significa tener victoria sobre el pecado, el orgullo y el egoísmo. ¿Y cómo es el método de aprender de Jesús? En realidad, exactamente como Jesús dijo en nuestro texto de Mateo. La primera condición, el primer paso es que vengamos a Él. Dejemos nuestra vieja vida en sus manos. Debemos admitir que nuestra vida hasta ahora ha sido completamente inútil y llena de errores y derrotas, que solo hemos logrado las cosas miserables. Pablo usó las siguientes palabras en la carta a los Filipenses. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. No tenemos nada que presentar que sea aceptable antes de la mirada de Cristo. Nuestra única respuesta sensata es someterse a Él y entregarse completamente a Él, sin la más pequeña reserva o sin puerta trasera. Solo podemos hacer esto si tenemos plena confianza en Jesús. A Jesús se le debe permitir hacer con nosotros que Él quiera. Somos de su propiedad. Esta es la verdadera entrega a Jesús. Y como somos gente terca, voluble y olvidadiza, deberíamos repetir esta entrega cada mañana. Entonces Él nos ayuda a liderar este día con la fuerza de Dios. Solo a partir de este conocimiento de la necesidad de su gracia para nuestra vida eterna surge la humildad. Pero esto no es algo amargo, porque la gracia experimentada nos trae alegría liberatoria. Es igualmente importante que estudiemos la vida de Jesús. Leamos los evangelios pieza por pieza e imaginemos la situación con mucho cuidado. Miremos a Jesús mientras actúa. Consideremos si podemos imitar su mismo proceder de esta manera. Si acaso sentimos contrariedad en nuestros corazones, inmediatamente presentemos nuestro sentir ante Jesús en oración. Cuando hemos reposado la situación en nuestros pensamientos y corazones, damos gracias a Jesús por actuar de manera única y le pedimos que nos ayude a proceder como Él lo hizo. Esto puede y debe convertirse en una petición de oración regularmente para nosotros. Dios jamás se molestaría por las muchas oraciones, pedidos o intercesiones expresadas por nosotros. Le encanta cuando llegamos a Él para darle las gracias o pedirle algo, porque de esta forma demostramos nuestra confianza en Él. Con toda nuestra voluntad debemos perseverar en la búsqueda de alineación y similitud con el comportamiento de Jesús. Durante el día, nuestros pensamientos pueden siempre repasar las escenas leídas de la mañana y meditar sobre ellas, para así lograr
que esto se convierte gradualmente en el conjunto de convicciones de nuestras vidas. Entonces tenemos la comunión total con Jesús. Él ha tomado el lugar de mi yo. Como tercer requisito previo para el cambio de la naturaleza hacia la humildad, nombro la comprensión de lo que realmente significa la humildad. En primer lugar, la humildad no tiene nada que ver con ser un victimario o presa fácil. La humildad tampoco tiene nada que ver con conformarse con carencia o con una existencia pobre o triste, no habitable. El humilde vive finalmente de acuerdo con su destino. Vive como Jesús había planeado para él. Pero por ahora vive una vida de alegría y libertad. La libertad significa en el sentido cristiano principalmente la libertad del sí mismo, del yo. Servir a Dios debe ser nuestro deseo más noble. Nada es demasiado tedioso. Ningún servicio demasiado bajo, si solo se nos permite participar en la vida del siervo más grande. Con una actitud hedonista, así que si solo haces lo que te hace feliz, no puedes ser cristiano. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Andrew Murray, un anciano cristiano, dijo una vez: el agua siempre llena el lugar más bajo. El Espíritu Santo llena a las criaturas que se humillan y están vacías y abiertas para exaltarlas y bendecirlas con su poder. También conocemos estos principios de la Biblia. Quien se exalta a sí mismo será humillado y quien se humilla será exaltado. Sigamos leyendo en la carta a los Filipenses. Estamos en Filipenses 2, 8 a 11. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Volvamos a nuestra escena de apertura. Tal vez algunos de ustedes que no solo conocen las traducciones en español han notado que hay una diferencia entre las dos citas bíblicas del empiezo, del rey montado en un burro. En el Nuevo Testamento, en el texto original, la palabra es apacible o manso, en lugar de la palabra humilde. En el pensamiento hebreo, uno fluye hacia el otro. Por lo tanto, la mansedumbre y la humildad son virtudes paralelas. La humildad levanta, refina al hombre. La humildad es la base para la aptitud para el paraíso. Aquellos que no han aprendido humildad hoy no serán llevados por Jesús cuando regrese. Y Él no lo hará como castigo, sino porque el hombre orgulloso no se sentirá cómodo en el cielo o en la tierra nueva cuando uno ama a servir al otro. Vamos al ejemplo anterior del agua. Si queremos vaciarnos del egoísmo y grandeza, entonces podemos ser llenos del Espíritu Santo. Dios nos transforma mediante su Espíritu. Entonces somos una vasija para la gloria de Dios. Esto es lo que debemos anhelar.
Entonces podemos transmitir esta gloria a los demás, para que ellos también tengan un deseo de ser suplidos por ella. Este es una obra urgente para el interior y exterior de la iglesia. El amor de Dios brilla en nosotros, calienta el corazón y aleja nuestra mirada del pecado, atrayéndonos hacia el Dios. Del mismo modo, los humildes también podrán perdonar a otros como Cristo lo hizo, porque ya no son centro de su atención. Será más fácil resistir a los fracasos y ataques contra sí que antes. Él puede alabar a Dios incluso si otros son preferidos a él, o incluso recibir más bendiciones de Dios que él mismo. El hombre que se ha subordinado plenamente a Dios también trata a todas las criaturas y a toda la naturaleza con respeto. Los humildes también podrán perdonar a otros. El humilde no ya puede ser ofendido por otras personas porque su yo ya ha muerto. Mientras podamos ser provocados, insultados o constantemente enojados por alguien, nuestro yo aún no ha muerto, no está muerto. Aún no somos realmente humildes. El humilde no solo se humillará antes del Dios, sino con gusto también antes los hombres, porque es la voluntad de Dios. Así es también como se muestra la humildad hacia Dios. El humilde se regocija en dar alegría a todos, los soportará y los honrará. La primera carta de Pedro 5, leemos: asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Pero ¿cómo te humillas? No puedes vencer el orgullo por tu cuenta, tu propia fuerza. Uno solo puede mirar a Jesús, olvidarse de sí mismo y dar su propio ser a la muerte de Cristo. Así como nuestro corazón bueno o malo produce buenos o malos frutos, buenos o malos hechos, también se puede influir en el corazón de la manera opuesta. Tratemos de llevar a cabo actos de humildad al prójimo. Con Jesús, eso puede llegar a convertirse en un hábito. Este hábito puede convertirse en una tendencia con el tiempo si Dios quiere dar forma a la voluntad. Una vez que hemos llegado tan lejos, nuestro carácter será transformado, como en todos los pasos anteriores, a través de la ayuda de Dios. Un ejemplo de humildad en la práctica es proporcionado por la poesía conocida Oración de la Madre Superiora Desconocida. No leo. Señor, sabes que envejezco pronto, seré vieja. Evita que me vuelva habladora, especialmente del hábito fatal de querer tener voz y voto en cada oportunidad y en cada tema. Libérame de la imaginación que tendría que poner en orden los asuntos de los demás. Con mi inmensa riqueza de experiencia y sabiduría es, por supuesto, una pena no dejar que todos participen de ella. Pero sabes, Señor, necesito algunos amigos al final. Tampoco quiero pedirte una memoria mejor, solo un poco más de humildad, menos confianza en mí mismo
si mi memoria no coincide con la de los demás. Dame el importante discernimiento de que a veces puedo estar equivocada. Ayúdame a mantenerme razonablemente suave. Hazme simpática, pero no sentimental. Útil, pero no intrusa. Hazme encontrar cosas buenas donde no las sospeché y talentos entre personas en las que no habría confiado. Y dame, Señor, la bondad de decírselos. Bueno, todo esto suena difícil y en algunos de nosotros todo se reveló cuando hayan oído que deben ser considerados como nada y deben someterse completamente a Dios. Tal vez se dirá, pero para Dios somos importantes. Él murió por nosotros, incluso solo por mí habría ido a la cruz. Y además ahora somos hijos del rey. Pertenecemos a su sacerdocio real. Todo esto es verdad y correcto, pero solo un lado de la moneda cristiana. Este lado es importante cuando carecemos de confianza en nosotros mismos o aún no reconocemos la necesidad de santificación. Sin embargo, a medida que el cristiano crece en la fe más allá de fe inmadura, reconocerá su invalidez frente a Dios. Esto toma 5 semanas para uno y para el otro dura 15 años. El orgullo está en todos nosotros, más o menos. Pero nuestra humildad crecerá y debe crecer. Entonces nuestra santificación puede aumentar también. Y cuando la santificación incrementa también debe avanzar nuestra humildad, porque si no, habrá el peligro que la soberbia volverá a crecer y luego la santificación se convertirá en realización personal. Por último, por resumen que se ha escuchado, echemos un vistazo al corazón del Evangelio. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esto significa las personas que reconocen que sin Dios son espiritualmente pobres, incapaces, o sea, los humildes. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque en su estado de sufrimiento dejaron ir su orgullo y ponen su esperanza únicamente en Dios. Bienaventurados los humildes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque les han hecho mal, pero por humildad y mansedumbre no hacen justicia por propia fuerza. Bienaventurados los misericordiosos, porque les gusta ayudar a los demás y servirles. Bienaventurados los de limpio corazón, cuales en su piedad de corazón tienen una relación humilde y abierta con Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, cuando cumplan con su servicio de reconciliación en medio de la controversia. Entre todas las bienaventuranzas brilla siempre la humildad como un lazo unificador. Humildad, la gloria más grande del cielo, el verdadero espíritu celestial. Jesús quiere darnos su humildad. No lo rechacemos. Amén.